Hola, nos encontramos aquí con Concha la Bella, bienvenida Concha. Concha es escritora y poeta y este próximo viernes presentas aquí en Callosa, en la biblioteca, este próximo viernes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal, presentas tu trabajo, tu cuento, Enrico Corazón de Oro. Bienvenida y si eres tan amable, Concha, dinos un poco, es decir, este trabajo es la primera vez que comienzas a escribir o tienes ya un recorrido ya importante, ¿no?, de varios años. Cuéntanos. Bueno, a mí el tema de escribir empecé más bien contando. Soy de tradición oral. Vengo, como bien en mi currículum, soy maestra, sí, maestra de infantil y de primaria también. Luego hice psicología, hice psicoanálisis y mi formación me permitió también siempre pues escuchar el inconsciente, escuchar a las personas, sí, contar y escuchar. Para mí es de las cosas que pueden decirse que atraviesan mi vida. Mi abuela, mi madre, todo el ambiente de pueblo, soy de Algeciras, y todo el tema de la tradición oral está siempre presente. El hecho de, bueno, al principio publiqué un librito de poesía pequeñito, una selección de poemas, sí, más. Para mí escribir siempre ha sido mi talante personal, pero sobre todo me ha gustado mucho, he tenido mucha curiosidad por saber qué sienten las personas que me rodean, qué sienten las personas del pueblo y qué puede ocurrir cuando hay sentimientos cruzados, tristezas, cantes, emociones ocultas, silencios. Después de publicar mi libro de La sombra de las letras, sí, me llamaron al pueblo de la Unión, sí, para participar en una mina de palabras. Y me pidieron que, por favor, que si yo podía escribir un cuento. Sí. Y escribí el cuento de Enrico Corazón de Oro. Fue un tiempo de investigar, de ver las minas ratoneras donde los niños sacaban la mina de la montaña, de hablar con las gentes y de cruzarme pues con niños mineros ya mayores, con personas que estaban muy sensibles a todo el tema de las minas y sobre todo también yo asistía todos los veranos a escuchar el canto de las minas. Bueno, de alguna forma, es decir, ¿para qué edad es este cuento? Y un poco, cuéntanos un poco esa historia, ¿no?, de Enrico, ¿no? Enrico parece ser que cuenta las historias que los abuelos han contado a los nietos. Dinos a qué público está dirigido y luego pues cuéntanos un poco esa historia de Enrico. Bueno, el cuento de Enrico encierra muchas historias, porque yo inventé el sueño en el ombligo de un sueño que viene de otro sueño. Y parte de una procesión que son los niños de Gavia, que es una procesión que se hace en honor a los niños mineros, de Niño Jesús Minero, y que se hace el sábado antes de lo que empieza la Semana Santa, ¿no?, que es previo a la Semana Santa. Ese sábado es cuando empieza, antes del Domingo de Ramos, a hacerse la procesión. Entonces es en honor esa procesión de los niños mineros. Y parte el sueño de ese encuentro, de ese término del día que empieza al acostarse los dos niños, Enrico y su hermano Ramón. Esos dos hermanos se duermen y sueña Enrico. Sueña Enrico. Y entonces aparecen otros dos niños, Gori y Delfan, aparecen Raúl y Bastión, que son abuelos. En fin, lleva una serie de aventuras y de misterios en base a una historia real, que es la historia de los niños mineros de verdad. Yo intenté hacerlo en fantasía, sí, para que sea lo más asequible a todas las edades. Sí. Entonces este cuento se puede contar de muchas maneras para que los niños más pequeñitos adquieran una fantasía infantil, algo más dulce, sí, que se puede contar de una manera dulce y no ser drástico. Y los niños más mayores darse cuenta de la real historia. Y los adultos van a encontrar elementos filosóficos, simbólicos y trascendentes de lo que es la cultura y la historia de la minería y de los sufrimientos. O sea que está todo ahí como muy... Puedes escoger, sí, escenas, sí, 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 y historias, y lleva también algunas canciones que normalmente cuando lo llevo a los colegios pues cantamos y hacemos ritmos, porque son canciones que pueden cantarse en flamenco también, ¿no? Que llevan ahí un palo
o dos así de flamenquico. Sí. Y en fin, es algo como muy... Yo siento que el cuento de Enrico lo que más tiene es que es un cuento amoroso, para trascender, un cuento que tiene un fondo de bondad. Y esa bondad trasciende y se puede contar a un gran público. Sí. Pero, como tú muy bien has dicho, es decir, para un gran público que podríamos hablar desde los 4 a los 15 años aproximadamente, ¿no? Pero que de alguna forma el desarrollo de la historia pues, es el sueño de Enrico, que cuenta las historias de los abuelos que han contado siempre a los nietos, ¿no? Un poco. Claro, y también salen en ese cuento los abuelos, que en ese sentido los abuelos son los niños. Sí. Y hay como una especie de viaje al futuro, porque ahí también nombra el año 2038, donde también entra la internautica, los móviles, el mundo inhumano o de inteligencia artificial que se está creando, y una invitación a la vuelta atrás de las relaciones, de lo humano, de los valores de las personas, de las relaciones intergeneracionales, no aparcar a los abuelos, sino escuchar a los abuelos sus historias. Entonces es algo que va hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien, veo que ya llevas una carrera, como nos has dicho, no llevas 2 días escribiendo, sino que llevas tanto como escritora como poeta desarrollando este tema. ¿Seguro que hay algún trabajo nuevo previsto pues sí. en breve? Pues sí, va a ser un trabajo, espero que sea bastante atractivo para la gente también, pero sobre todo para mí está siendo como un trabajo muy profundo y muy interesante, en el sentido de que voy en la prehistoria, hacia la prehistoria, los primeros hallazgos humanos, 200.000 años, hasta un mundo que puede ser el futuro, atravesando por nuestra época, que es una época que, por desgracia, creo que hay bastantes elementos que deshumanizan, y a mí siempre el tema es la humanidad. Sí. Entonces va a ser un elemento que va a ser una sorpresa, ¿no? Y que me guardo el secreto, pero creo que va a ser o un cuento largo o una novela corta. Bueno, me imagino que cuando te diriges al público infantil, me imagino que a la hora de tener que pensar la historia, te tienes que armar un poco también, como muy bien has dicho, historias entrecruzadas, fantasía un poco, de manera que lo vean atractivo, ¿no? Claro, y también, afortunadamente, yo soy psicoanalista, sé cuál es la mente infantil, y porque yo también, por alguna circunstancia, soy una niña un poco grande, ¿no? Como que esa infancia tengo la suerte, no sé, me acuerdo de Cortázar, que un poco por referencia a Cortázar digo, pues mira, no estaré muy equivocada, porque tengo la suerte de que los olores, los sabores, los colores, todo lo que es el ambiente de la infancia no lo he perdido, es algo que lo mantengo. O sea, yo me puedo acordar pues del olor del jabón de Lux, que eso ya creo que casi nadie se acuerda, en la mezcla de tabaco, de no sé qué. Quiero decir, hay olores que se entremezclan, el olor de la maestra cuando estábamos en clase, un olor a vainilla. Pues todos esos colores, esos olores, esos aromas que me impregnan de la infancia, no los he perdido. Es algo que no sé por qué razón no los he perdido. Entonces eso lo puedo transmitir porque es que aún lo vivo. Lo vives. Como no en el recuerdo, sino en mi propia vida. Me despierta a contar algo que aún permanece en mí. Muy bien. Como presente, claro. Ahora simplemente, por supuesto, agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas explicado este trabajo dedicado al público infantil, esta historia tan emotiva de Enrico, ¿no? Es decir, ¿qué te gustaría decirle a las personas o al público interesado para que este próximo viernes a las 6 de la tarde en la biblioteca tienen una cita para conocer este trabajo, esta obra de Enrico Corazón de Oro? ¿Qué te gustaría Pues yo decir? le diría que Enrico es un niño que a mí me ha despertado. Después de escribir me emociona porque me ha despertado muchas cosas muy buenas, muy importantes en mi vida. Y porque creo
y en la Unión me dieron a mí las gracias porque mantengo la memoria de esas personas que no han podido hablar, no han podido decir. Luego es una memoria histórica porque la gente más pobre y las que además murieron debajo de los escombros de las minas no pudieron contarlo. Sí. Y este cuento, a través de un niño, que es la inocencia, que es la bondad, que es la que nos tira como un hilo conductor de Ariadna, nos lleva a vivir realmente esa memoria, que no se quede olvidada, que nadie olvide la memoria, porque somos memoria. Somos recuerdos. Y somos recuerdos, y esos recuerdos que no estén en un baúl guardados, sino que esa memoria viva nos haga más humanos y nos haga ser dignos de esos trabajos que se quedaron callados para siempre. Muy bien, pues Concha, muchas gracias y simplemente a ustedes y recordarles que este próximo viernes a las 6 de la tarde hay una cita importante, la presentación del cuento Enrico, Corazón de Oro. Viernes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Muchas gracias, Concha.